Luego de haber revisado la presentación correspondiente a las funciones gamma y beta, revisaremos una serie de identidades, propiamente haremos la demostración correspondiente y posteriormente también presentaremos un ejemplo de la mecánica en donde resaltaremos la utilidad del uso de la función gamma. La primera propiedad que revisaremos es la siguiente. Se nos pide demostrar la siguiente identidad. Y la función gamma evaluada en x más 1 va a ser igual al producto de x por la función gamma evaluada en x. Y bien, antes de hacer la demostración formal, lo que tenemos que revisar es que esta identidad se ocupa para definir la función gamma en un intervalo menos 1 menor estricto que x menor estricto que 0 cuando la escribimos de la siguiente manera. La función gamma de x va a ser igual al cociente de la función gamma evaluada en x más 1 sobre x. También nos va a servir para el intervalo menos 2 estricto que x menor estricto que menos 1 y así sucesivamente para todos los valores no enteros negativos de x. Entonces lo que nos faltaría demostrar es que para todo x positivo se cumple esta identidad. Bien, entonces si consideramos el valor de x positivo, podemos ocupar la definición integral de la función gamma para el argumento x más 1. Esto implica entonces incluir ese término x más 1 en la expresión que nos define la función gamma. Aquí vemos que se está incluyendo para la variable t la potencia x más 1 menos 1. Y esto se simplifica cuando vemos que resulta una integral de 0 a infinito del producto de t elevado a la x por la función exponencial elevada a la menos t. Pues ahora lo que hacemos es ocupar lo que aprendimos en cálculo 2, integrando por partes si proponemos el siguiente cambio de variable. U igual a t elevada a la x y el diferencial de b igual a la exponencial elevada a la menos t, diferencial de t. Y entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tendríamos este resultado, la primera parte es el producto de u por b, evaluada en 0 y en infinito, y después tenemos el negativo de la integral con el integrando correspondiente. Y entonces al hacer la evaluación nos fijamos primero en el sumando que tenemos en el primer sumando y encontramos que tenemos una expresión que nos define como primer sumando un menos límite de t que tiene infinito de este cociente, t elevado a la x, la exponencial elevada a la t, más un sumando correspondiente a este cociente, 0 elevado a la x, y en el denominador tendríamos la exponencial elevada a la potencia 0, y posteriormente realizaremos al tercer sumando, que es un producto de x por una integral. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer es revisar qué pasa con los sumandos de este resultado. En el primer límite que tenemos, más bien el límite que tenemos en el primer sumando, pues sabemos que ese límite se anula cuando ocupamos la regla del L'Hopital. Tendremos una indeterminación de tipo infinito entre infinito, pero precisamente ocupando la regla del L'Hopital, pues sabremos que ese límite tiende a cero. Entonces ya no nos preocupamos por ese sumando. El siguiente término pues también se anula, tiende a cero, pues ya que afortunadamente en el denominador tenemos la exponencial elevada a la 0, pues eso nos da un 1, y entonces aunque tengamos arriba un 0, pues no tenemos ninguna indeterminación. Y el último término que nos resta entonces es precisamente una variable x que está fuera de la integral, que precisamente se está integrando con respecto a la variable t, entonces la podemos dejar afuera. Y pues vemos que es por definición nuevamente la función gamma. Entonces podemos reescribirla de la siguiente manera. El producto de x por la función gamma evaluada en x. Y de esta manera se ha demostrado la primera propiedad. La segunda propiedad o identidad que tenemos que demostrar es la siguiente, que nos dice que el producto de números pares del tipo 2, 4, 6, 2 por 4 por 6 por 8, etc., hasta 2 por n, va a ser igual al producto de 2 elevado a la n por la función gamma evaluada en n más 1. Ya podrán identificar que tenemos una variante
sobre lo que hablamos de doble factorial para números pares. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en el lado izquierdo de la igualdad anterior, la que involucra los términos pares, el producto de los términos pares, para entonces revisar, hacer un manejo correspondiente y llegar a un valor equivalente del término del lado derecho de la igualdad. Y bien, entonces podemos fijarnos en este producto, en el desarrollo del producto de números pares. Entonces podemos tener este producto 2 por 4 por 6, etcétera, y lo podemos ver entonces entre cada paréntesis. Tenemos el primer valor, tenemos 2 que multiplica 1, el siguiente 2 que multiplica 2 correspondería al 4, 2 que multiplica 3 correspondería al 6, etcétera, hasta el último que es 2 por n. Y entonces lo que tendremos que hacer es factorizar los primeros 2, que sería 2 elevado a la n, y los siguientes valores serían 1 por 2 por 3, que correspondería precisamente a n factorial. Pero como ya también tenemos una definición propia para el factorial de n, pues entonces llegamos a esta conclusión que nos dice que el producto de números pares de tipo 2 a la n va a ser igual a 2 elevado a la n por la función gamma con argumento n más 1. Vean que la propiedad, básicamente, la demostración es ahora a través de un manejo algebraico, y esta combinación de apoyarnos con tanto la definición como con propiedades algebraicas y aritméticas, pues se simplifica mucho la demostración de esta función, de las propiedades de la función gamma. Bien, también podemos encontrar cuando el valor de, en vez de tener n, tenemos n menos 1, pues ahora el producto lo tendríamos de la siguiente manera. 2 por 4 por 6 por 2 n menos 2, pues nos daría entonces un equivalente a tener 2 elevado a la n menos 1 multiplicado por la función gamma evaluada en n. La tercera propiedad que nos piden demostrar es la que corresponde ahora para los números impares. 1 por 3 por 5, etcétera, multiplicados hasta el 2 por n menos 1. Tenemos que demostrar que este producto de números impares pues va a ser igual a este cociente 2 elevado a la 1 menos n, que multiplica a la función gamma con el argumento 2n, y se divide todo entre la función gamma evaluada en n. Y bien, nuevamente lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es fijarnos en la expresión del lado izquierdo, y tenemos que apoyarnos con un manejo algebraico. Aquí hemos anotado que es con un juego algebraico que nos va a simplificar la expresión. Bien, entonces lo que aprendimos en la álgebra pues es aprovechar la propiedad del neutro multiplicativo. Entonces vamos a considerar este 1, que vamos a acomodarlo propiamente para multiplicarlo por la expresión de la izquierda. Entonces definimos este 1 como el producto de números pares del tipo 2, 4, 2 por 4 por 6, etcétera, hasta el 2 por n menos 2. Y bien, entonces lo que hacemos es multiplicarlo por el desarrollo de números impares, y entonces tendremos que poner atención tanto en el numerador como en el denominador. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, si nos fijamos en el numerador, tendremos este producto de 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El penúltimo término es 2 por n menos 2, y el último es 2 por n menos 1. Y correspondería al valor de 2 por n menos 1 factorial, que también, como ya sabemos de las propiedades de la función gamma, nos daría que este sería el equivalente a la función gamma con argumento 2 a la n. El siguiente paso es fijarnos en el denominador. 2 por 4 por 6 por 2 n menos 2, pero este resultado ya lo acabamos de ver en la propiedad anterior, y entonces nos diría que vale 2 elevado a la n menos 1 por la función gamma evaluada en n. Y entonces este producto de números impares llegaríamos a este cociente, y pues podemos hacer un manejo. Tenemos en el denominador el factor 2 elevado a la n menos 1, que pues al llevarlo al numerador, pues el valor de la potencia
lo cambiamos, lo ajustamos y entonces estaríamos demostrando la identidad número 3. Y como volvemos a insistir, este tipo de manejo pues es una combinación tanto de propiedades previas que hemos visto, definición de la definición integral de la función gamma y una combinación de estas. Cuando ustedes tengan que resolver un ejercicio tendrán que apoyarse con cada una de las identidades, tendrán que señalarlas. Si en algún momento no se ha hecho alguna demostración de alguna de las propiedades, pues tendrían ustedes que hacer la correspondiente comprobación de esa propiedad o de esa identidad para ocuparla sin mayor contratiempo. Bien, ahora el ejemplo que vamos a revisar tomado de la mecánica es el siguiente. Vamos a considerar una partícula de masa m que está sobre el eje x positivo y esta partícula es atraída hacia el origen por una fuerza variable tal que el producto de la magnitud de la fuerza por la distancia desde el origen es una constante k. Y la consideración que vamos a hacer es que la partícula parte del reposo en el punto x igual a L. Entonces nos piden calcular el tiempo necesario para que la partícula llegue al origen. Esquemáticamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí nuestro sistema de referencia. Tenemos una partícula, un punto en la posición L sobre el eje X. Y vemos ahí una flecha de color azul que nos indica el sentido del movimiento hacia el origen, hacia el punto O. Y la magnitud de la fuerza es de esta expresión, menos K entre X. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es ocupar lo que ya conocemos de la mecánica clásica. En este caso nos apoyamos con la segunda ley de Newton y tenemos una ventaja importante, pues es que la única componente que permanece para este sistema pues es la que está en la dirección del eje X. Entonces podemos plantear esta segunda ley de Newton en términos de la fuerza y la aceleración, pues la tendríamos que expresar en términos de la masa multiplicada por la aceleración, en este caso como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y bien, entonces podemos hacer lo siguiente, ajustamos los términos y vamos a multiplicar ambos lados por esta cantidad, diferencial de x con respecto al tiempo. Y entonces lo que podemos hacer es ahora integrar ambos lados de la igualdad y veremos que podemos hacer este truco, pero antes tenemos de considerar que la derivada de esta expresión elevada al cuadrado pues va a ser igual a 2 veces la derivada de x con respecto a t por la segunda derivada de x con respecto a t. Y entonces, de esta manera, del lado izquierdo tenemos esta expresión, 1 medio de la masa por el cuadrado de la derivada de la posición con respecto a tiempo. Y del lado derecho tendríamos la constante k, el signo negativo, porque sabemos que se mueve en sentido hacia la izquierda del origen, bueno, más bien de la posición L hacia el origen, y después una integral definida desde la posición L hasta el punto X, y un cociente, la derivada de la posición con respecto a tiempo entre la posición. Bien, y pues para tratar de simplificar un poco debemos de considerar la condición inicial, que de acuerdo al enunciado nos dice que pues la partícula parte del reposo en el punto x igual a L, por lo tanto pues la velocidad es 0. Y entonces al tener esta consideración lo que vamos a hacer es ocupar el valor negativo de la raíz cuadrada, ya que el movimiento se presenta en la dirección negativa del eje X. Y entonces nuestra expresión que tenemos que resolver es la siguiente. Tendríamos que el tiempo va a ser igual a este signo negativo por un factor, la raíz cuadrada de m entre 2k. Vamos a multiplicar la integral definida de L hasta 0. Y tenemos una expresión que es el logaritmo natural de L entre X, todo esto evaluado en la raíz cuadrada con respecto a X. Y en este punto podríamos considerar que se nos complica toda la operación
ya que la integral se transformó en algo más intimidante, pero vamos a revisar que podemos simplificarlo ocupando una serie de propiedades y de identidades que nos van a llevar, o más bien tendremos que buscar la manera de expresar esta integral en términos de una función gamma, que entonces nos va a permitir manejarlo mucho mejor. Bien, vamos a utilizar una identidad. Hacemos aquí la observación de que esta identidad no la vamos a demostrar, es posible demostrarla, ustedes podrían hacerlo como una tarea moral, y esta identidad pues es la que involucra una integral indefinida de 0 a infinito de producto de t elevada a la a multiplicada por la función exponencial con argumento menos b por t elevada a la c diferencial de t. Y esta integral indefinida va a ser igual al cociente de la función gamma, en el numerador la función gamma, evaluada en el argumento a más 1 entre c, y en el denominador tenemos este producto, c que multiplica a b, que está elevada a la potencia a más 1 entre c. B y C son constantes positivas, mientras que A es una constante tal que su valor es mayor que menos 1. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer con la integral a la que llegamos será buscar o manejarla de tal forma que nos permita tener una expresión equivalente y ya ocupar la función gamma que conocemos. Y bien, podemos revisar entonces la siguiente integral, ¿no? Una integral definida de 0 a 1 de la x elevado a una potencia m, que multiplica al logaritmo natural de 1 entre x elevado a la n diferencial de x, tal que m es mayor que 1 y n es mayor que 1. Hacemos un cambio de variable, tal que el logaritmo de 1 entre x va a ser igual a t. Con este cambio de variable, entonces procedemos a hacer toda la revisión. 1 entre x va a ser igual a e elevada, la función exponencial elevada a la t. X va a ser igual a la exponencial con argumento menos t. X elevada a la potencia m va a ser igual a la exponencial elevada a la potencia menos mt. Y el diferencial de x va a ser igual a menos la exponencial elevada a la t diferencial de t. Y entonces lo que podemos hacer es mediante este cambio de variable también tenemos que hacer el ajuste en los límites de integración y tenemos la ventaja de que se cancela el signo negativo y entonces tendríamos que esta integral que tenemos ahora se transforma en una integral indefinida de esta manera, ¿no? Y entonces lo que podemos hacer es que la integral que tenemos del lado derecho se parece a la integral que presentamos para la propiedad de la función gamma. Y entonces ahora lo que podemos hacer es revisar que precisamente los coeficientes A, B y C se identifican tal que A es igual a n, B es igual a m más 1 y C es igual a 1. Y entonces la integral definida en el intervalo 0 y 1 pues va a ser igual a este cociente en donde aparece la función gamma. Y entonces, pues ahora lo que podemos hacer es, regresando al problema de la partícula que se desliza hacia el origen, tenemos que hacer un cambio de variable, lo proponemos de la siguiente manera, x es igual al producto de LU, y al hacer todo el desarrollo similar para el ejemplo anterior, tendríamos esta expresión. Tenemos ahora una integral definida de 0 a 1, nuestra variable u elevado a la potencia 0, y después el logaritmo de la fracción 1 entre c pues, elevado a la potencia menos 1 medio. Y entonces, precisamente del resultado que vimos hace una diapositiva, entonces llegamos a que m valdría 0 y n vale menos 1 medio. Y para nuestra expresión del tiempo que tardaría la partícula en llegar al origen, la constante L por el factor raíz de m entre 2k estaría multiplicando a la función gamma evaluada en menos 1 medio más 1. Y esto sería
evaluar la función gamma en un medio. Como vimos en la presentación, esta función gamma evaluada en un medio corresponde al valor de raíz de pi, y pues este valor de raíz de pi lo podemos incluir en el radical para simplificar la expresión, y de esta manera resolvemos el problema reportando que el tiempo que tarda la partícula de masa m en llegar al origen a partir de la posición L tendría este valor. Y entonces aquí podemos comprobar la utilidad de la función gamma cuando encontramos cierto tipo de integrales complicadas, pero que, como mencionamos, al llevarlas a una forma, a una expresión similar a alguna de las identidades, pues obviamente se simplifica mucho su resultado. Bien, ahora veremos un ejercicio para la función beta. Y este es un ejercicio muy interesante, ya que involucra también aspectos de geometría, y pues vamos a considerar una curva dada por esta expresión: x elevada a la potencia b entre c más y elevada a la potencia b entre c va a ser igual a una constante positiva a elevada a la potencia b entre c. Y aquí vamos a tener que hacer la observación de que p es un valor entero par positivo y c es un entero impar positivo. Esquemáticamente tenemos esta curva, es una curva cerrada, con esta precisión, ¿no? El valor de b es menor que c. Se forma una estrella con 4 picos cóncavos. Y esto es importante señalarlo porque precisamente a partir de los valores de b y de c, pues la curva cambia ciertas propiedades. Y nos piden calcular el área dentro de la curva en términos de la función gamma cuando el exponente b entre c es igual a 2/3. Quiere decir que b vale 2 y c vale 3. Y bien, antes de resolver el problema vamos a hacer un par de precisiones correspondientes a la curva que estamos estudiando. Y esta familia de curvas tiene esta curva que estamos buscando, pues corresponde propiamente a la estrella de 4 puntas, o también conocida como astroide. Y también en otros textos, en otras referencias, podrán encontrar que se le llama tetracúspide, cubocicloide o paraciclo. Otro hecho particular es que si B es menor que C, entonces tenemos una estrella cóncava con las 4 puntas afiladas. Pero si el valor de B es mayor que C, la curva es convexa. Cuando C vale 1 y B es un valor entero par grande, la curva se asemeja a casi un cuadrado. Entonces estas propiedades geométricas son interesantes de revisar. Bien, otra propiedad que tendremos es que la curva siempre es simétrica en ambos ejes de coordenadas, de modo que podemos simplificar nuestra solución cuando calculamos solo la parte del área que está en el primer cuadrante. Y esto nos daría una cuarta parte del área total de la curva. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar el resultado obtenido de este primer cuadrante por 4, y de esta manera obtendríamos el área completa dentro de la curva. En esta imagen lo que estamos viendo es el primer cuadrante de esta curva astroide, donde R pues, sería el valor correspondiente del área. Bien, entonces también lo que vamos a hacer es que podemos obtener una solución general para cualesquiera valores A, B y C, y posteriormente calculamos la solución particular con los valores que nos da el enunciado, es decir, con B igual a 2 y C igual a 3. Y bien, entonces ya para ir construyendo nuestra solución, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Consideramos que el área correspondería a 4 veces la integral doble sobre esta región multiplicada por el diferencial de área. Y esta R, como comentamos y lo vimos en la imagen anterior, representa la región en el primer cuadrante que está rodeado por las curvas y los ejes coordenados. Y bien, entonces si hacemos ahora esta integral ya en términos de límites de integración,
pues tendríamos que el área va a ser igual a 4 veces el producto de esta doble integral. Con respecto al eje X, los límites de integración van de 0 a, y con respecto a Y, pues van de 0 a el correspondiente valor de la curva, que en este caso estará definida por esta expresión como límite superior. Y bien, entonces lo que tenemos que hacer para resolver una integral, que también en apariencia es complicado, tendríamos que hacer un cambio de variable. Para evaluar la integral con respecto a la variable y, pues proponemos lo siguiente. Y va a ser igual al producto de a multiplicado por b elevado a la potencia c entre b. Obtenemos el correspondiente diferencial y eso sería para la variable y. Hacemos también de la misma forma un cambio de variable para x y el cambio lo proponemos de la siguiente manera. X va a ser igual al producto de a por u elevado a la potencia c entre b y obtenemos el correspondiente diferencial de x. De tal manera que ahora pues también tenemos que realizar el cambio en los límites de integración y aquí, aunque abreviamos pasos algebraicos que ustedes podrían reproducir sin contratiempo, encontramos que el área tendría esta expresión. Hay un factor, un cociente, 4 veces a cuadrada multiplicado por c cuadrado entre b cuadrado y después una doble integración, pero ahora en términos de u y de b. Y bien, entonces lo que vamos a hacer, integramos con respecto a b y llegamos al siguiente resultado. También nuevamente ustedes podrían hacer los pasos siguientes de la ecuación anterior a esta y llegaríamos a esta expresión. Lo importante de aquí es que si recordamos cómo definimos la función beta en términos de una integral, que de hecho es lo que tienen ustedes en la presentación inicial, tenemos esta definición. Y bastaría entonces comparar este resultado de beta con el valor que tenemos para la integral que involucra el área. Entonces vemos que son prácticamente la misma expresión. Por ahí hay un cambio en cuanto a x y en cuanto a y. Pero pues entonces el haber propuesto el cambio de variable respectivo pues nos lleva a obtener una expresión integral equivalente para la definición de la función beta. Y de esa manera entonces ahora tendríamos que la segunda integral, pues ahora la podemos representar en términos de una función beta con argumentos c entre b y c entre b más 1. Y aquí entonces ya tenemos una expresión para esta integral y nuevamente tenemos que apoyarnos con las identidades o las propiedades que relacionan las funciones gamma con la función beta, y entonces si queremos obtener una expresión general, pues tenemos que ir simplificando. Entonces tenemos una propiedad que ustedes ya también encontraron, que determina la función beta en términos de la función gamma en términos de la beta, en términos de un cociente. Y es lo que estamos haciendo en esta diapositiva. Presentamos la función beta en términos de gamma y entonces ahora parecería que también se está complicando el manejo, pero no, al contrario, estamos haciendo algo mucho más sencillo. Fuera de que tenemos en el numerador de los corchetes una función gamma evaluada en c entre b más 1 y en el denominador el argumento es 2c entre b más 1. Pero eso también podemos aprovechar ahora nuevamente las propiedades de la función. Entonces, para simplificar estas dos expresiones en términos de un argumento de la función gamma más sencillo, pues aprovechamos la propiedad que también se revisó en la presentación anterior. Entonces, de esta manera, pues tenemos que el factor c entre b para la primera función gamma, pues queda como un factor que multiplica a la función gamma con argumentos entre b. Y en la segunda expresión, en el segundo renglón, tenemos que el factor 2 entre c entre b, pues multiplica la función gamma con argumento 2 por c entre b. Y entonces, al llevar estos dos resultados a la expresión del área, pues encontramos la solución general para el área que nos devuelve el área contenida
en el astroide pues tendría esta expresión. Y esto, pues ya dependiendo del valor de C y B, podríamos obtener una expresión, una solución particular. Y entonces, pues sí, ahora vemos que eh, a partir de una curva con una descripción más complicada y con una integral pues también mucho más eh, difícil en un primer momento para resolver, vemos que se simplifica mucho más mediante el uso de la función gamma. Y pues ahora para obtener la solución particular lo que hacemos es ocupar el valor de b igual a 2 y c igual a 3 que nos definió el enunciado, y entonces al incluirlos dentro de la expresión anterior hacemos la respectiva evaluación, que es mucho más sencilla, que también podrán ustedes resolver sin tanto contratiempo. Pues llegaríamos a que el área que define un asteroide, el área contenida dentro de un asteroide, es igual a 3 por a al cuadrado por pi entre 8. Y de esta manera, con estos ejercicios, vemos que el manejo de la función gamma y la función beta van muy de la mano. Entonces será necesario revisar las propiedades, las identidades con las cuales podamos simplificar nuestra tarea.